Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 14 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con la plataforma, en este caso de Java para web. En realidad el término debería haber sido Java EE, ¿verdad? Java Standard Edition, pero no lo quise nombrar así el curso porque no vamos a ver frameworks acá. Los frameworks los vamos a ir viendo por separado. Bien, sin embargo, podemos seguir avanzando perfectamente. Entonces, lo que nos convoca ahora es un tema más bien corto, pero que es bueno explicarlo para lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, vamos a cambiar un poco, vamos a seguir profundizando más bien sobre las cosas que hemos visto. En este video en particular vamos a ver el concepto y la implementación básica del modelo vista controlador, del MVC. Vamos a ver qué es el MVC, cómo se aplica dentro de Java Enterprise Edition o de Java Server Page. Vamos a ver cuál es el concepto de controlador, el concepto de vista, y también vamos a explicar, solamente por ahora no lo vamos a ver, el concepto del modelo. Vamos a realizar un ejemplo completamente funcional que desde luego te va a permitir en este caso poder comprender de buena forma cómo se trabaja en este tipo de situaciones. Entonces, nada, vamos a colocar rápidamente manos en el código. Lo primero que hay que comentar acá, bueno, antes que todo le pedí ayuda acá a nuestro gran amigo Vigueta, que nos va a ir guiando, ¿cierto?, respecto a este proceso de aprendizaje. Entonces, lo primero antes de ir a escribir código, de ir a crear una aplicación, ¿verdad? Y en este caso meter las manos en el código, lo primero es entender qué es el modelo vista controlador o la sigla MVC. Partamos de lo más básico. La sigla MVC significa lo que tenemos acá. Modelo vista controlador. Este es un patrón de desarrollo para los que no lo conocen, que consiste en que nosotros podemos dividir por capas las distintas opciones de nuestra aplicación. ¿Qué ventaja tenemos con eso? Que por ejemplo podemos trabajar con equipos multidisciplinarios a nivel de recursos humanos para ir dividiendo las tareas que se van a ir desarrollando dentro de esta del desarrollo de nuestro proyecto. Además de eso, también podemos trabajar de forma más ordenada y apegados mucho más a las nuevas convenciones que se han ido generando en este mundo de la programación web, sobre todo en el mundo de Java, ¿cierto? Que la idea es que todo sea más ordenado. Por ahí un alumno me lo preguntaba el otro día y lo considero bastante atingente comentártelo a ti en este caso. Es que se habla de que Java trae herramientas de seguridad para, en este caso, complementar la seguridad. Y no es tan así, sino que acá el tema central es que Java te obliga a trabajar con patrones. Entonces, en la implementación de los patrones a nivel de script, a nivel de desarrollo de código como tal, es donde en definitiva está el aspecto de seguridad que nosotros podamos llegar a determinar. Evidentemente, hay otros elementos que están relacionados con esto, por ejemplo, la configuración de servidores y ya seguridad a nivel más escalar, en este caso, por ejemplo, a través del protocolo AAA y cosas así, pero por lo pronto debemos aprender lo básico que corresponde a la implementación de patrones. Y el primer patrón y el más utilizado dentro del mundo de Java Web dice relación con esto, con el modelo vista controlador. Modelo que tiene tres capas: la capa de modelo, la capa de vista y la capa de controlador. Fíjate lo que yo coloqué acá abajo, un poco una pequeña descripción, en realidad utilizando una sola palabra para cada una de las capas para que las podamos ir identificando. Bien, entonces por ejemplo acá en la parte de modelo tenemos, escribimos la palabra datos, específicamente porque es ahí en donde nosotros vamos a tener el acceso a nuestros datos. Ojo, esto no es la base de datos. También se le conoce como el modelo de negocios. ¿Por qué? Porque ahí es donde está implementada la lógica del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener ahí almacenado toda la lógica de gestión, los diagramas de flujo y todo lo que vamos a necesitar en este caso para ir a buscar los datos. Vamos a ver más adelante que Java, además de realizar consultas directas a la base de datos, como lo hicimos utilizando la librería JDBC, o también la librería JSTL, pero también a la larga lo utilizamos con JDBC, vamos a ver que hay opciones mucho más elegantes y mucho más preparadas para que tú te puedas conectar a una base de datos. Me refiero específicamente a Hibernate. Vamos a verlo también en un próximo video.
Entonces, en base a eso, vamos a entender algunas cosas que es bueno que ya las vayas asimilando. Por ejemplo, ya no vamos a conectarnos directamente a las tablas de nuestra base de datos, sino que más bien nos vamos a conectar a clases de tipo Pojo, que ya vamos a ver todo lo que es eso, y que en este caso van a estar representadas como entidades. Es decir, que por cada una de las tablas o relaciones que nosotros generemos, vamos a tener una entidad. Pero ya vamos a llegar a eso. Y todo eso que te acabo de mencionar está contenido acá dentro de esta capa de modelo. Sin embargo, para poder llegar a eso hay que saber lo básico, que corresponde a la implementación básica de un modelo, de una aplicación bajo el patrón del modelo vista controlador. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente: entender que cuando hablamos de un controlador vamos a hablar de una petición HTTP generalmente. Digo generalmente porque eso funciona en el ambiente web, pero puede perfectamente esto también implementarse dentro de una aplicación de escritorio. Entonces, cuando hablamos de un controlador, hablamos de una clase Java, que en este caso va a ser un servlet. ¿Te fijas? Acá, de hecho, yo le coloqué servlet. Va a ser un servlet que es el que va a recibir la petición HTTP. Ya vimos la anatomía de un servlet, ¿cierto? Y ese servlet va ahora a entregarte la petición a través de una vista JSP. Ya lo veíamos dentro de la configuración de los servlets que por ahí podías escribir las consultas en el mismo servlet, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema, pero la idea es que también ya comencemos a ver este tipo de cosas que son bastante útiles de revisar. Lo vemos de manera formal, quizás más de algunas de las cosas que hemos visto, vamos a ver en este video, ya las hemos mostrado, pero a nivel conceptual como esto no. Entonces, esto yo necesito que tú lo comprendas para todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Te parece? Entonces, el controlador en definitiva va a ser el que va a recibir la petición HTTP, generalmente va a ser un servlet, y va a renderizar la información a través de la vista. Eso también puede ser en una dirección opuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, tú desde la vista puedes tener un formulario y enviar datos, y esos mismos datos van a ser recibidos a través de otro servlet que va a procesar la información que provenga de ese formulario. Por ejemplo, la puedes insertar en una base de datos. Podemos hacer muchas cosas, subir un archivo al servidor, en fin. Pero más allá de aquello, lo importante es entender este concepto que nosotros vamos a ver acá. ¿Te parece? Entonces nos despedimos de nuestro amigo Vegeta y vamos a colocar manos en el código. Como siempre, comentarles a las personas que no me conocen que este es mi blog, www.cesarcancino.com. Desde acá pueden seguir todo el trabajo, y acá tenemos la categoría, en este caso de Java Server Page. Ya bueno, hasta el video 3 se me había demorado un poco en publicarlo, ya desde casi un año, pero bueno, de a poquito vamos retomando todo. Lo que pasa es que hemos hecho bastantes otros cursos de frameworks PHP, entonces ahora vamos a seguir retomando el tema de Java. Entonces te quería comentar una cosa para ya empezar a meter manos en el código, una cosa respecto a las descargas. Fíjate que si entras a cualquiera de los videos, bueno, da lo mismo lo que vemos acá, no es mi intención mostrarte mi web, pero sí mostrarte esto, que acá tienes un enlace que se llama descargas, desde donde tú te vas a poder ver este link, con el cual tú vas a poder bajarte a tu computador un archivo .rar o .zip en este caso, que va a tener primero que todo el código fuente de lo que trabajamos, y por supuesto el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver desde el canal de YouTube. ¿Vale? Ok, dicho eso, entonces vamos a nuestro NetBeans, bien, y vamos a crear un proyecto nuevo para poder ir trabajando este tema. Entonces voy a crear un proyecto nuevo acá de tipo Java Web, Web Application, Next. Lo voy a llamar JSP 14. Presionamos Next. No vamos a elegir nada acá. Bueno, acá yo ya tengo la configuración de Apache Tomcat, así que también si lo quieres usar. Te voy a dar un truquillo con el Tomcat que no sé si lo entregué acá en este curso, no me recuerdo. Aunque también podríamos trabajar con Glassfish sin ningún tipo de problema. Yo voy a elegir Apache Tomcat ahora. Entonces seleccionamos Next. Te decía que te iba a dar un truquillo porque voy a dedicar un video a enseñarte a instalar un servidor. También eso te va a servir bastante. Por lo pronto no vamos a elegir nada acá y vamos simplemente a dar clic en Finish. Bien, entonces esperamos que se cree la aplicación. Ya todo esto nosotros lo hemos visto, ¿cierto? Que nos crea un archivo index, ¿verdad? Entonces, fíjate lo siguiente. Una de las cosas que nosotros debemos tener en consideración de nuestra aplicación, voy a levantar el servidor, mientras tanto te comento todo esto. Voy a dar clic derecho, Run, para que corra la aplicación.
Una de las cosas que debemos tener en consideración nosotros es que cuando se crea la aplicación por defecto, se crea sin ninguna clase Java, se crea con un entorno, bueno, ya lo analizamos, ¿verdad? Pero ya también vimos cómo crear clases y todo, pero no tiene ningún patrón de arquitectura más allá del patrón básico que dice relación con la creación de estructuras de directorios, donde tenemos la carpeta webpage, ¿cierto? Que ya sabemos lo que hace, y la carpeta source package, ¿verdad? Que es la que nosotros vamos a ir utilizando para ir configurando en este caso nuestras clases Java, ya sea a nivel de servlet o a nivel de clases Pojo, que ya vamos a ver qué significa eso. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo nosotros, por ejemplo, podemos generar que nuestro proyecto quede un poco más ordenado implementando este patrón de desarrollo llamado modelo vista controlador. Bien, ahí ya está levantado el servidor, ahí tengo la aplicación corriendo. Entonces vamos a ver cómo implementar este patrón modelo vista controlador. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar todo esto y vamos a crear nuestras configuraciones. Vamos a ir acá a Source Package y vamos a crear un paquete para almacenar el o los servlets que creemos. En este caso, aquí un paquete, por ejemplo, lo vamos a llamar ahora Controllers. Fíjate que en general, una de las convenciones que tiene que ver con la convención de nombres en Java es que el paquete de controladores lo nombres en inglés. Controllers. Bien, si le colocas controladores no pasa nada, pero es una de las convenciones que se maneja. Guardamos, vamos a crear un servlet, en este caso clic derecho, servlet, ¿cierto? Nada nuevo, lo vamos a llamar index, por ejemplo, lo guardamos acá en el paquete controllers. Siguiente, añadimos la información al archivo descriptor web XML y le damos un path. Esto ya todo lo hemos explicado, ¿cierto? Acá también nosotros le podríamos cambiar en este caso, por ejemplo, la ruta para colocarla en minúscula. Escriban index en la URL y presionamos en Finish. Bien, en este caso yo lo voy a mantener acá como estaba, index con mayúscula y Finish. Y por ejemplo, si yo quisiera definir que este servlet sea el que va a cargar por defecto, tendría que ir acá a la carpeta Configurations Files y acá tengo un archivo que se llama web.xml. Entonces acá una de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de este archivo, aparte de documentar el servlet, que esto ya lo habíamos explicado, es que podemos utilizar esta sintaxis. Voy a agrandar acá esto para irlo explicando de mejor manera. Podemos utilizar el tag que se llama welcome file list, fíjate. Y esto tiene un subtag que se llama welcome file, en donde tú le vas a indicar, aparte tiene un tag de apertura y cierre, donde tú le vas a indicar el URL pattern del servlet que tú quieres utilizar como servlet de inicio. ¿Para qué? Para que cuando cargue la aplicación, porque ahora lo que está cargando, recuerda, cuando tú no escribes nada acá en la URL, lo que está cargando él es el archivo index.html que se crea dentro de la carpeta webpage. Entonces ahora con lo que estamos haciendo dentro del archivo web.xml, acá es decirle que no queremos que suceda eso, sino que queremos que nuestro archivo inicializador, nuestro archivo bootstrapping, sea este servlet. Entonces acá escribimos index. Bien, ojo, tiene que ser, por eso lo dejé con mayúscula acá, porque tiene que ser con la misma sintaxis que lo creé hasta acá. Si yo lo hubiera colocado esto con minúscula, acá también debería ser con minúscula. Bien, no necesariamente tiene que ser un servlet llamado index, tú le puedes llamar inicio, lo que tú quieras, bien, pero tienes que indicarlo acá, el nombre en este caso, a través de su URL banner. Como sabemos, en la medida que vamos escribiendo acá, el mismo NetBeans va haciendo deploy, entonces no hay ningún tipo de problema. Podría correr la aplicación y ahora fíjate que me carga la información desde el servlet. Bien, sin embargo todavía no tenemos implementado el patrón modelo vista controlador. Entonces vamos a cerrar este archivo y acá viene la magia. Mira, fíjate que el servlet está utilizando una clase que se llama java.io o java.io para los más puristas, .printWriter. Bien, entonces esta importación la vamos a quitar de acá. Bien, al hacerlo, automáticamente, aquí dentro del método processRequest te va a aparecer un error con esta sintaxis que tenemos acá de try catch, ¿cierto? En este caso solo tenemos un try, no me acuerdo cuál era el nombre, con esta excepción. Entonces simplemente tomamos acá el try completo. Para los que están recién comenzando les recomiendo una cosa: ubica la llave de apertura y la llave de cierre para que no te pierdas y después lo tomas todo y lo borras. Bien.
Y ahora vamos a generar un script, un código que nos va a permitir indicarle al servlet que el contenido que él nos entregue como respuesta nos permita mostrarlo a través de un archivo JSP que va a quedar asociado a esto. Para eso vamos a utilizar el primer parámetro del método processRequest, en este caso el método el parámetro llamado request, que es de tipo HTTP servlet request. Entonces vamos a escribir acá request. Y vamos a elegir el método que se llama getRequestDispatch, este método que nosotros tenemos acá. Y aquí como parámetro, entre comillas, le vamos a indicar el nombre del archivo JSP que va a ser de respuesta. En este caso va a ser la vista asociada a este servlet que, como ya explicamos hace un rato, va a ser las veces de controlador. Entonces en este caso también lo vamos a llamar indexJSP. Y ahora al final vas a colocar .forward. Así tal cual. Y fíjate que NetBeans te lo escribe solo y esto recibe los dos parámetros que vienen del mismo método processRequest, el parámetro request y el parámetro response. Bien, simplemente con esto yo ahora lo que le acabo de decir al proyecto es que cuando carguen este servlet en la URL me va a cargar el contenido a través de un archivo llamado index.jsp. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ir a nuestra carpeta webpage, vamos a dar clic derecho y vamos a crear en este caso el index.jsp. Entonces decimos acá index, no lo vamos a guardar en ninguna carpeta, simplemente decimos find. Y acá podríamos reducir el código y personalizarlo un poco, por ejemplo, quitar esto de acá, acortar este tag. Siempre te recomiendo hacer esto, acortar este tag porque con esto queda configurada la opción de HTML5 para el meta charset de los tildes. Entonces acá, por ejemplo, le colocamos, no sé, esto por ejemplo, que diga hola desde Java EE MVC, por ejemplo. Y utilizamos este mismo título acá. Listo, ahí lo tenemos en una etiqueta H1. Entonces ahora si cargamos esto, fíjate, vamos acá al navegador, actualizamos y a no mediar por algún error, que puede ser que lo tenga, de hecho seguramente tengo un error, pero esto no te preocupes, esto es porque seguramente tengo el puerto tomado. Entonces vamos a probar de nuevo. Bien, ahí está, fíjate, ahí está el resultado. Por cierto, me tuve que cambiar a Glassfish, pero ojo, no es que lo que hice no te funcione en Tomcat, ¿ah? El problema que yo tengo es otro. Lo que pasa que al parecer Tomcat me está dando problemas con el puerto del Tomcat mismo que se genera acá en el Champ Server. Entonces por eso me está dando problemas. Entonces no vayamos a pensar de que lo que hicimos no funciona. De hecho acá está el código. Fíjate, está la llamada al server llamado index, ¿cierto? Y ahí está el código que nosotros le colocamos. Hagamos otra prueba. Por ejemplo, está revisando esto. Generemos otro servlet. Vamos acá al proyecto, clic derecho, New Servlet. Lo vamos a llamar, por ejemplo, nosotros. Lo vamos a guardar acá en el paquete controllers. Siguiente. Añadimos la información al descriptor. Aquí lo voy a escribir con minúscula para poder llamarlo de la URL más fácil. Find. Y realizamos el mismo procedimiento. Borramos acá esta librería. Borramos el try catch y hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, request.getRequest. Dispatcher, acá le indicamos el nombre del archivo JSP que va a ser nosotros.jsp.forward. Bien, ¿qué nos faltaría ahora? Nos faltaría crear el archivo, ¿verdad? El archivo nosotros.jsp, así que vamos al proyecto, clic derecho en webpage, JSP y lo llamamos nosotros. Bien, podríamos copiar lo que tenemos en el index, por ejemplo, para ahorrar tiempo. Y acá ahora le decimos hola desde Java o lo que sea, hola desde nosotros. Y acá también hola desde nosotros. Si lo corremos, funciona, pero ahora si escribimos acá en la URL la dirección del nuevo servlet, nosotros, fíjate que el resultado carga bien y carga desde el JSP. Interesante, ¿verdad?
Podríamos crear más archivos, pero no es lo que nos convoca. Yo creo que ya con 2 es suficiente. Antes de terminar el video, vamos a ver algunas cosillas acá que es bueno tenerlas en consideración. Por ejemplo, una de ellas es que en los archivos JSP nosotros podemos seguir escribiendo scripts y también, por supuesto, podemos seguir utilizando librerías como JSTL. Bien. Y además nosotros desde los mismos controladores podemos, por ejemplo, pasarle parámetros a nuestra vista. Por ejemplo, lo voy a hacer acá desde el controlador index, aunque también lo podría haber hecho desde acá. Para eso, antes de escribir el request.getRequestDispatcher, podríamos hacer esto. Podríamos crear una variable acá que se llame de tipo string, que se llame saludo, por ejemplo, y que sea igual a, no sé, lo que sea. Hola desde el server. Bien. Y la idea es que ahora esta variable nosotros la tengamos disponible acá desde el JSP. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Acá en el servlet vamos a utilizar el objeto request, ¿verdad? Y vamos a utilizar su método llamado setAttribute. Y acá esto recibe dos parámetros. El nombre del atributo con el cual lo vas a recibir al otro lado, que puede ser por ejemplo saludo. Y acá su valor. En este caso también vamos a llamar a la variable saludo. Un dato, porque más de alguno acá se va a marear. Si bien es cierto, yo coloqué acá saludo es igual a saludo, eso quiere decir esta configuración que tengo acá, pero eso no significa que tenga que ser exactamente así. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, yo acá podría colocar por ejemplo texto y le paso el valor de saludo como segundo parámetro, entonces en la vista yo lo voy a recibir con el nombre que yo le di acá, en el primer parámetro. Es decir, ahora lo debería recibir con el valor texto. Lo vamos a ver. Vamos a ir entonces acá al JSP. Y acá hay varias formas de recibirlo. Por ejemplo, lo podríamos hacer a través, lo voy a hacer de varias formas acá. Voy a colocar una lista ordenada, un LI, y vamos a colocar acá primero como un scriptlet. Como un scriptlet. Entonces, como un scriptlet, ¿cómo sería? Sería con esta configuración. Y ahora tendríamos que utilizar acá el objeto request.getAttribute. Y a escribir getRequestDispatcher, getAttribute, y acá le dices el nombre con el cual tú lo quieres recibir, en este caso es texto. Fíjate que en el servlet utilizamos el método set, el método setter del attribute, y acá utilizamos el método getter del attribute. GetAttribute para referenciarlo, para llamarlo, y acá para poder enviarlo desde el servlet hacia el JSP. Veamos entonces aquí en esta primera línea debería decir scripted, dos puntos, y ahí el texto que nosotros le escribimos, que es este que tenemos acá. Veamos, vamos a escribir entonces index acá, actualizamos, y fíjate dice scripted, dos puntos, y ahí está el texto. Un dato interesante, mira, voy a abrir otra pestaña acá y yo podría escribir directamente el nombre del JSP. Fíjate, pero acá hay un problema porque funciona, pero no te carga la información del dato que tú le pasaste a través del servlet. ¿Te fijas? Ojo con eso, porque más de alguno me lo va a preguntar. Mira, César, yo igual pude abrir los JSP. Exactamente, lo puedes hacer, pero ojo con los parámetros que tú le estás pasando desde el server, porque no los vas a tener disponibles si es que llamas en la URL directamente al archivo JSP. Esto es un dato bien interesante a tener en consideración. ¿Qué otras formas, por ejemplo, tendríamos para imprimir esto en pantalla? Podríamos utilizar una expression language, por ejemplo. Expression language. Entonces, ¿cómo sería una expression language? Sería con signo de dólar, llave, y acá lo llamamos texto. Entonces actualizamos y lo mismo, te fijas, pero ahora cargado el texto desde un expression language. Te decía hace un rato que aquí yo en el setAttribute, desde el servlet, yo llamé al valor texto, pero le estoy pasando el parámetro de la variable que yo tengo acá arriba, que se llama saludo. El estándar es que en general lo que tú le pasas como parámetro acá tenga el mismo nombre, con el dato que tú lo vas a recibir al otro lado, pero como lo acabamos de ver no es algo que sea obligatorio. Sin embargo, acá por una cuestión de convenciones sería bueno que acá lo llamaras también saludo. Y al otro lado, la vista también lo recibieras con el mismo nombre en este caso. Por ejemplo, entonces sería aquí saludo. Y acá saludo. Aunque me imagino, ¿cierto?, que quedó bastante claro que yo le puedo dar el nombre que yo quiera acá en el primer parámetro, porque este es el nombre con el que yo lo voy a recibir al otro lado, en la vista. Y este es el valor, el segundo parámetro es el valor que yo le voy a asignar. Si yo lo pruebo, no pasa nada, ¿cierto? Funciona igual. Y para terminar, yo creo que queda claro que podrías imprimir esto en pantalla también con un JSTL. Entonces, por ejemplo, aquí
Le tenemos un JSTL. ¿Cómo podrías imprimir esto con un JSTL? Podrías parar el video e intentar hacerlo. Mientras yo voy a ir acá arriba, voy a importar en este caso el tag libs de JSTL. El prefijo es C y la URI, ¿cierto? Es esta que tenemos acá, javasun.com JSP JSTL Core. A no confundirse con la de JSF, porque siempre me confundo yo con esta. Entonces la idea es que sea esta que está acá. Bien, guardamos. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cierto? Tendríamos que abrir, por ejemplo, C, dos puntos, out. Cerramos, ¿cierto? Y acá en la propiedad value, como expression language, le indicamos saludo. Si lo probamos ahora, vamos a ver, vamos a actualizar acá. Y fíjate, carga también sin ningún tipo de problema. Entonces acá tienes tres formas mediante las cuales tú puedes recibir el dato que proviene desde un server. Lo podemos hacer a través de un scriptlet, a través de un expression language o a través de un tags de JSTL. Te fijas que vamos utilizando ya cositas de lo que vamos viendo hacia atrás. Entonces yo creo que ya con esto queda bastante claro en primera instancia cómo manejar este tipo de situaciones para que ya nos vayamos aprendiendo a ordenar. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos quedaría ya empezar a indagar en otras cosas más profundas, pero eso lo vamos a ir haciendo en otros videos, para no saturar tanto y que no queden tan largos tampoco los videos. Bien, entonces esto lo vamos a dejar hasta acá. Cualquier duda o consulta me la dejas acá en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto los voy tratando de responder en la medida de que el tiempo me lo permite. Por ahora dejamos esto hasta acá. Le dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile. Que Dios los bendiga a todos.